entrando ya en el plano de la interna que se va a dar con Macri y con Carrió, pero específicamente con Macri. En los últimos días ha habido bastante polémica por algunas declaraciones de Macri, sobre todo después de la elección de la Ciudad de Buenos Aires, ese discurso, digamos, de programa que fue bastante cuestionado. ¿Usted cree que esto le ha beneficiado a usted desde el punto de vista electoral, este posicionamiento? A ver, noto que tiene más peso en la consideración del electorado la coherencia en el tiempo. La aparición de Macri diciendo hoy cosas que antes no decía, lo obligan a él a dar respuestas que en mi caso yo no las tengo que dar. Ahí hay una distinción y ahí hay una razón para argumentar de por qué compito. Muchas veces me preguntaron, ¿por qué no fuiste vice de Macri? Cuando podría haberlo sido, o por qué no fuera una fórmula integrada. Digo, mira, yo compito porque represento un partido que es distinto al PRO, yo no soy igual a Macri, tenemos trayectoria, tradición, venimos de culturas diferentes y bueno, probablemente en este caso puntual que usted dice se haya puesto de manifiesto una distinción, ¿no? Yo he pensado respecto a YPF, a aerolíneas, a la asignación universal, a fútbol para todos, a los fondos de jubilaciones, siempre pensamos lo mismo, tenemos una historia en el Congreso que acredita esto, así que probablemente este dato a la hora de las definiciones electorales me pueda beneficiar. Dentro, digamos, de lo que es la interna de Cambiemos, ¿usted cree que Macri no quiere debatir porque su vice, Yach, a través de Twitter está instando a eso, a que se pueda debatir dentro del espacio? Sí, es cierto. El PRO no tiene muchas ganas de dar el debate, pasó lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires con Martín Lustó y Larreta. Yo voy a seguir insistiendo porque me parece que el debate es sano, es bueno. Fortalece al sistema, le ayuda a los ciudadanos a entender mejor qué es lo que pensamos. Yo creo que la democracia en la Argentina, en general, no solamente del Frente Nuestro, en general es una democracia electoral demasiado aferrada a eslogans, a propagandas, a esquemas marketineros, y está bien, porque esa es una forma de llegarle al ciudadano, pero también hay que incluir la profundidad de un debate en donde uno ahí, desde el otro lado de la televisión, por ejemplo, tiene la visión de qué es lo que realmente piensa un candidato, a qué representa, cuáles son las ideas fuerza, y eso se ve en un debate. Yo voy a pelear toda la vida para que hayan debates. Bueno, entonces vamos a hablar de un gobierno de Ernesto Sanz. Si ustedes ganan las elecciones, a ver, por ejemplo, vamos a hablar de medidas concretas. Sí. ¿Es partidario de un shock o la gradualidad? Hay dos planos, hay un plano institucional y un plano económico que el próximo gobierno tiene que abordar desde el primer día. Si yo soy presidente, en el plano institucional me inclino más por las medidas de shock, porque ahí, primero, son medidas claras y concretas para definir un cambio. Por ejemplo, recién hablábamos de derogación de leyes, por ejemplo, recién hablábamos de incorporación de nuevas propuestas. Yo, por ejemplo, soy autor de una propuesta que es la creación de la CONADEP de la corrupción, que es un organismo que, así como en los 80 fue la CONADEP del nunca más de las violaciones de los derechos humanos, esta vez es la nunca más de delitos de corrupción y la investigación de hechos de corrupción de estos años. Eso es una política de shock institucional. En materia económica yo soy más amigo de la gradualidad, porque en materia económica, por una cuestión elemental, no se van a poder hacer cosas desde el primer día. A ver, yo podría decirle, yo quiero levantar el cepo desde el primer día, lo voy a anunciar desde el primer día, pero las medidas concretas vienen paulatinamente, por ejemplo, recuperar dólares, recuperar reservas y generar confianza para poder levantar el cepo no se hace de un día para otro. Sí, por supuesto, hay un shock de confianza que trae en la gradualidad una mejora económica rápida. Aerolíneas, ¿qué habría que hacer? Yo creo que se ha generado un debate con aerolíneas que es increíble. Aerolíneas se está transportando al 3% de la población argentina y pareciera que estamos hablando de la empresa que provee agua potable o gas o luz a todos los hogares. Aerolíneas creo que tiene que ser una línea de bandera y estar en manos del Estado porque tiene que hacer cosas que otras líneas privadas no hacen. Por ejemplo, ir a mi pueblo, a San Rafael.
Te lo digo porque yo, siendo intendente de San Rafael, logré que Aerolínea fuera a mi ciudad. Esas cosas las puede hacer solamente una línea estatal porque tienen vista el turismo, la generación de recursos. Y eso es deficitario. Ahora, de lo que estamos hablando es de una línea de bandera que no tenga un déficit de $2 millones por día. Esto es una locura y eso es mala gestión. Entonces, que esté en el Estado, pero con una buena gestión. Fondos buitres. Los fondos buitres, nosotros siempre fuimos también muy coherentes en no caer en los dos extremos. El extremo del gobierno, que es no pagar nada, que creo que nos aísla, y el extremo de algunos otros opositores, que era pagar todo desde el primer minuto, ir corriendo a pagar todo. Yo no creo que ninguno de los dos extremos sean buenos. A diferencia de este gobierno, yo no tengo problema en el endeudamiento, siempre y cuando sea un endeudamiento que tenga como fin no gastos corrientes, no engrosar una deuda parasitaria, sino un endeudamiento para invertir en infraestructura para el desarrollo. Con respecto al tema subsidios, ¿cuál es la posición? Porque algunos he escuchado incluso del PRO hablar la posibilidad de quitar algún subsidio a la clase media. A mí no me tiembla el pulso ni me pongo colorado en hablar de subsidio del Estado, porque creo que es una herramienta absolutamente válida, legítima. Eso habla de un Estado activo, de un Estado inteligente. El tema es discutir cuáles son los subsidios inteligentes. Por ejemplo, hoy se está subsidiando el dólar ahorro y el dólar Miami, el dólar turista. A mí me parece que son subsidios absolutamente injustos, ineficientes, que generan un chorro de plata y que no tienen ninguna justificación. Estamos subsidiando las vacaciones de gente pudiente y el dólar ahorro solamente porque hay un desfasaje en dólar oficial y dólar libre, pero que lo provoca el propio gobierno. Entonces ahí tenemos un subsidio que para mí hay que revisarlo. Segundo lugar, subsidio de tarifas a la luz y al gas. Hay subsidios en lugares pudientes de la capital federal, y lo digo por experiencia propia. Yo alquilo un departamento, como tantos otros legisladores del interior, en una zona ahí, Palermo, límite Palermo-Recoleta. Estoy pagando 10 veces menos la factura de luz y de gas que en mi casa, donde vive mi familia, convivo con mi familia, en San Rafael, en Mendoza. Digo, ese tipo de subsidios a mí me parece que se pueden revisar y que no generan una afectación al bolsillo, sino una adecuación para poder mantener, sí, el subsidio, por ejemplo, la garrafa social, la tarifa social de luz y gas a los sectores más vulnerables. Ese subsidio yo lo mantendría. ¿Cómo piensa la continuidad de los planes sociales? Yo creo que hay que mantenerlos. Hay algunos planes sociales que ya ni siquiera dependen de la voluntad de nadie, porque son un derecho que está consagrado en la ley, la asignación universal por hijo. Acabamos de votarla hace 20 días en el Congreso. Hay otros planes sociales y programas que dependen más de las provincias y demás, que eso en realidad creo que hay que someter a revisión a ver si realmente son eficientes, pero un programa como la asignación universal por hijo, yo no solamente lo mantendría, sino que trataría de vincularlos con el empleo. ¿De qué manera? Hoy hay una suerte de mito de que quien tiene un plan social está impedido de conseguir un empleo porque entonces pierde el plan. Yo creo que hay que darle la tranquilidad a la gente de que el plan no se pierde si se consigue un empleo y en todo caso el plan se incorpora al salario, el salario disminuye una parte de carga para que se configure un único ingreso y al cabo de un tiempo se funden todos en un salario definitivo si esa persona es considerada ya personal estable o permanente, ¿no? Cristina, ustedes convivieron juntos ¿cuántos años? 4 años, del 2003 al 2007 hasta que ella fue electa presidenta. ¿Y lo sorprende como presidenta lo que era como legisladora? No. Es una persona inteligente, pero una persona que tiene una visión parcial de la Argentina, muy arbitraria, muy discrecional, y creo que la Argentina ha sufrido en todos estos años un liderazgo de ruptura, un liderazgo de confrontación, que genera como la más pesada herencia para el próximo gobierno la Argentina dividida, la Argentina fracturada. Creo que el liderazgo que viene es un liderazgo, debe ser un liderazgo de tranquilidad, de paz social, de integración, de unión, de unidad, y yo me siento en condiciones de afrontar ese desafío. Bueno, muchísimas gracias por la presencia acá en el Diario Popular. No, Gracias, al contrario, señor. muchísimas gracias nuevamente, para mí ha sido un gusto poder estar.